La razón, el por qué todavía estamos viviendo aquí en esta tierra, es que necesitamos testificar de Cristo Jesús a toda criatura. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por la oportunidad que me das de poder escudriñar tu palabra. Sigue, Señor, hablándonos conforme el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día a reconocer que tú nos ayudas cada día, que tú nos bendices, que tú nos das lo que necesitamos y a la vez también estás anhelando que nosotros hablemos de ti, de tus maravillas, a toda persona que se encuentra delante de nosotros. Te agradezco por todo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, comenzando el versículo número 8. Romanos 10 dice, 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos tener bien claro esto. La voluntad, Señor, es que nosotros hablemos de Él y que seamos unos testigos poderosos de la gloria, de la honra, de la alabanza que le corresponde. Y saber que la gente está necesitada de ser salvo, necesitada de conocer por qué o de qué van a ser salvos. Y algo que hermoso nos dice, ¿no? Que el Señor no hace diferencia entre judío y griego, entre un americano y un asiático. Y simple, así simple dice, Él es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Recuerde que Jesucristo todavía es la esperanza del mundo. Esta expresión que dijo un pastor es la verdad, que nunca cambiará. La caída del ser humano en el jardín del Edén abrió las compuertas del pecado con todas sus extensiones. Todos hemos pecado y errado a la norma de Dios de justicia. El hombre todavía necesita un remedio para su condición pecaminosa. Y este remedio es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Es el remedio para todo pecado. Recuerde que Dios envió lo mejor que tenía para salvar lo peor del mundo, que éramos nosotros. Y algo que cada día viene a la mente que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y ellos, la gente que escucha, necesita creer, necesita invocarle. Y claramente que todo esto es por fe, y es el oír y el oír por la palabra del Señor. Mientras nosotros más aprendamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente todo lo que está aquí, hermano. Nunca de los nunca piense que el Espíritu Santo le va a hablar a usted o le va a dar algo que usted nunca ha leído. El Espíritu Santo le va a ayudar en esos momentos porque va a necesitar la ayuda de Él para recordar los pasajes, los versículos que necesita compartir con la gente. Esto es muy interesante, hermanos. Cómo vemos el mover del Señor a través de su voluntad, pero la gente necesita también invocar. La gente necesita también creer. Lógico, esta pregunta aquí me lleva a reflexionar que en realidad, ¿qué estamos nosotros haciendo en esta tierra? ¿A qué estamos jugando? ¿Simplemente a ser bendecidos y ya? ¿A ser prosperados y a todo? Porque claramente dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a hacerlo?
¿Y cómo creen en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí hay una combinación de todos. Hablar, que el Espíritu Santo les convenza, declarar que necesitan salvación y uno guiarles cómo tienen que hacerlo. Porque el Señor claramente nos dejó su dirección divina y debemos recurrir a lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo número 16, versículo número 14 dice, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto de resucitado. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles del Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Algo interesante, ¿no? Como nos dice aquí el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí me lleva la pregunta que me han hecho en algunas ocasiones, o sea que necesitan ser bautizados para ser salvos, porque aquí claramente dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero aquí leamos lo que nos dice el contexto. Más del que no creyere será condenado. Aquí no dice más del que no creyere y no, o que no fuera bautizado no va a ser salvo. Así que tenga mucho cuidado cómo interpreta la palabra del Señor. Necesitamos nosotros, imagínese que entender que una persona está gravemente enfermo y le pide al Señor que le perdone todos sus pecados y está próximo a morir y no tiene la oportunidad para bautizarse, entonces se perdió, imposible. Recuerde que dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y claramente que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es predicar, 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 hablar del Señor. Y hay veces que nosotros ya no les podemos cansar a la gente que nos conoce y dice, otra vez con las mismas cosas, otra vez, no importa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No importa que a usted le tilden que es un cristiano nomás ahí del montón o que ya basta, que no sea gente que les lavaron el cerebro, que no tiene usted personalidad propia, en fin, muchas cosas que la gente le dice a uno. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente uno dejar a un lado todos esos criterios y enfocarse en lo maravilloso del Señor. Imagínese, usted es un instrumento en las manos del Señor Dios Todopoderoso para hablar a las demás personas. Y eso es lo que nosotros debemos entender claramente, que es un privilegio el hablar del Evangelio. No es nomás, a ver, habla tú o habla, dice tú esto. No, no. Es un honor representar al Señor aquí en esta tierra mientras vivimos. Y necesitamos tomar esta palabra. Imagínense, el Señor les dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es su mundo? ¿Dónde está su mundo? Pues su mundo, como nos dijo ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces ahí vamos a poner en mi casa, mis primeros, mis allegados. Si usted, su esposa todavía no es salva, su esposo no es salvo todavía, ellos son ellos son los primeros que necesitan escuchar el Evangelio. Y luego sus hijos, luego sus familiares. Y que hagan una decisión para Cristo sería lo más hermoso. Ser un instrumento en las manos del Señor vale la pena porque hay un dinamismo en la evangelización, porque cuando usted
nota que el Espíritu Santo le está apoyando en lo que usted dice, inmediatamente viene una fuerza extra y dice, si funcionó, esto también me va a funcionar y yo voy a seguir adelante predicando y predicando y predicando. Y no se va a cansar y no se va a agotar tampoco. Ni tampoco se va a olvidar de este principio que nos dice la palabra del Señor, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y lógico, no se sorprenda que el Señor quiera usarle, porque a través de la predicación del evangelio vienen señales. No pueden venir, sino vienen señales. Claramente dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieres otra cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán en sus manos y sanarán. Y uno debe tener mucho cuidado todos estos versículos porque dice, en sus manos tomarán serpientes. Recuerdo en una ocasión había un evangelista que hacía poner serpientes en un recipiente y decía, yo meto las manos porque aquí la palabra de Dios dice que tomarán serpientes con las manos y no les va a pasar nada. Y era muy peligroso esto porque a todos los nuevos convertidos, este hombre hacía que metan las manos para que las serpientes las piquen. Y llegó un día que no sé qué pasó con la serpiente, pero cuando él metió su mano, le picaron y al ratito murió. No hay que jugar, hermano. Uno tiene que ser enviado por el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo le dice, haz esto, hace, porque el Espíritu Santo le va a apoyar. Muchas veces nosotros nos podemos equivocar de fórmula o de cosas que se tiene que hacer porque nuestro corazón anhela cosas, ¿no? Y hay mucha gente que quiere que la gente le señale, hoy ahí viene el santo, mira, Dios obró a través de él y hay que tenerle mucho cuidado. No, no, para nada. Al contrario, uno tiene que agradecer a Dios por su ser un instrumento en sus manos, bendecirle, adorarle y esperar que haya señales y maravillas, porque el Señor dice en su palabra, al que cree esto va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es bendecir el nombre de Dios y dejarnos guiar de una manera divina, conforme el Señor nos dice. Claramente, hermano, le repito, como nos dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted se acuerda cuando el profeta Eliseo en una olla echaron caldos y todo, iban a comer y uno dijo, no, porque ahí hay muerte. ¿Y qué hizo el profeta? Cortó un pedazo de una rama de un árbol y le echó y le dijo, ya, sirva. Y comieron todos. Señales, prodigios y maravillas, porque el Señor es así, Él quiere hacerlo. Y siempre debemos recordar que el Señor está con nosotros. La presencia del Señor Jesús está con nosotros. Cuando hablamos de Él, seguro que Él está con nosotros. Y eso debemos tener claramente en mente. Lucas capítulo número 24. Lucas 24, leamos desde el 13. Lucas 24, 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quede con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Recuerde que el Señor Jesús siempre está con nosotros, aunque muchas de las ocasiones no nos hemos dado cuenta. Pero recuerde, el Señor está ahí. Mire estas dos personajes que nos narra la Escritura. El Señor estaba con ellos y caminaron bastante. ¿Cómo le dice? Ellos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Imagínense, caminaron una distancia considerable y no se dieron cuenta quién estaba con ellos. Ojalá, hermanito, ojalá, hermanita, se le pase por alto esto. Cristo Jesús está con nosotros. La presencia de Cristo es real en nuestras vidas. De hecho, Él está con nosotros. En este mismo momento Él está aquí. En este mismo momento está al lado suyo. Quizás usted está pasando en algún conflicto, en algún problema. Ahí está el Señor. Ahí Él está tocando, le está hablando, le está aconsejando qué es lo que tiene que hacer. Imagínense cómo el Señor mismo les dice, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor tuvo que abrirle los ojos y comenzó a hablarles de las Escrituras, qué es lo que decían de Él y del Mesías. Eso es maravilloso, hermano. Leyendo todas estas cosas, uno se emociona y dice: Señor, yo hubiera estado ahí, yo te hubiera abrazado, me hubiera puesto de rodillas, te hubiera adorado, te hubiera alabado, pero no es como nosotros pensamos o cómo vamos a reaccionar. Muchas de las ocasiones podemos, hermanos, sentir tan profundamente la presencia del Señor a nuestro lado y damos por sentado que así es o así debe de ser. Cuando el Señor nos quiere tocar, nos quiere bendecir, nunca de los nunca, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, deje pasar por alto la presencia del Señor en su vida. Él está ahí cuando usted está hablando del Evangelio. Él está ahí. Es que el Evangelio trae dinamismo, es vida. ¿Sabe usted que cuando usted comienza a hablar de Cristo Jesús a las demás personas, está impartiendo vida? Wow, usted quizás está diciendo: wow, esto yo no lo sabía. Pues póngase en la cabeza, usted imparte vida. Pone en la fe, en el corazón de las personas, pone fe y esperanza y consuelo, que todas las cosas van a estar mejor, que algún día todo el problema, todo el asunto que está atravesando se va a acabar y vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de gozo, tiempo de alegría, tiempo de bendición. No todo el tiempo va usted a estar en problemas, en conflictos. Un momento se va a detener todo y vuelve a ser bonanza. Recuerde que las tormentas caen, pero tarde o temprano escampan. Y uno tiene que entender, hermano, que el Señor está con nosotros siempre. Y nos está quizás probando, quizás nos está haciendo para madurar más, ¿no?
no sé los planes del Señor para cada uno, pero lo que yo sí sé es que el Señor está con nosotros. Juntito a usted, juntito a mí, el Señor está. ¿Cuánto más, hermano? Imagínese, cuánto más, hermana. El Señor hablando de Cristo, el Señor al lado suyo, confirmando estas palabras. Qué bendición tan tremenda. Porque, hermano, en la vida usted y yo, mientras predicamos el Evangelio, puede venir persecución y nuestro testimonio va a ser probado. Y debemos estar listos a que venga lo que venga, tenemos que predicar el Evangelio. Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15. Leamos el versículo número 18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por predicar el Evangelio puede venir persecución, pero ya debemos estar advertidos que eso va a pasar. El mundo no nos va a aplaudir. Satanás no va a estar contento cuando usted está hablando del Evangelio a otra persona. Le va a poner trabas, le va a poner peros, muchas cosas va a poner. Pero usted debe estar seguro que Cristo Jesús está con usted y si tiene que padecer lo que sea, se tiene que hacer. Qué hermoso fue, hermano, que de veras los hermanos, hermanas que han sentido en su corazón el deseo de ir al campo misionero, de veras vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y de veras estén dispuestos, si es posible, a dar su vida por la causa del Evangelio. No nomás para que la gente le conozca y le aplaudan y diga, wow, este hermanito se fue a tal parte o la hermanita se fue a tal lado, mire cuántas iglesias ha fundado. No, solamente es para darle la gloria y la honra al Señor. Y si viene la persecución por causa del Evangelio, pues no importa lo que venga. Estamos dispuestos a ir a ese lugar maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros. Recuerde, para el cristiano no debe tener miedo, temor, angustia o desesperación de ninguna clase. ¿Por qué? Porque nos está esperando un lugar precioso que el Señor fue a preparar. Y ahí está nuestro consuelo, nuestra esperanza. Nuestra fe está puesta totalmente todo en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tenemos que seguir confiando en Dios. Dios hace cosas maravillosas para que nosotros sigamos, hermano. Porque cuando la gente recibe la palabra y hay salvación, uno se goza en lo que puede existir, puede haber. Uno se goza mirando a la gente que recibe a Cristo Jesús como su Salvador. En el libro de Hechos, capítulo número 6, Hechos capítulo número 6, veamos qué nos dice la palabra del Señor, del 1 al 8. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la discusión diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Porque cuando usted predique el evangelio, usted debe tener seguridad que es el poder que cambia este mundo. En el libro de Hechos, capítulo número 17, versículo 1 a 9 dice: pasando por Antópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándoles: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás los soltaron. Hermano, esto que es lindo, ojalá la gente pudiera decir lo mismo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo nosotros vamos a trastornar el mundo entero? Predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No son agendas políticas, no son de ir y presentar banderas o pedir al político que obre a favor nuestro. No, simple y llanamente es predicar el evangelio a toda criatura. Dios hará prodigios maravillosos. Imagínense, dice, estos que trastornan el mundo entero. Tu mundo entero puede ser trastornado predicando el evangelio. Y debe haber justamente una estabilidad espiritual, como nos dice en el libro de Efesios. Efesios capítulo número 4, versículo número 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ya no somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros sigamos anunciando el evangelio. Dios seguirá haciendo la obra que Él quiere hacer. ¿Qué le tenemos que decir? Señor, aquí estoy, envíame a mí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí. Jesucristo le ha dado a la iglesia la divina comisión, como nos dice en Mateo 28, 19. Además de eso, Él nos ha prometido su presencia y su poder. Somos llamados a ser sus representantes mientras estemos en este mundo. Como embajadores del cielo, debemos dejar que otros vean
y oigan nuestro testimonio y así traer gloria a nuestro Padre Celestial. Así es que, querido hermano, querida hermana, tenemos todavía un trabajo que hacer. Mientras Dios nos dé la vida, mientras el Señor viene por nosotros o la muerte nos sorprende, uno tiene que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, por el ánimo que tú nos das al escuchar estas cosas tan hermosas y maravillosas que tiene tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a poder compartir nuestra fe hacia otras personas y predicar el evangelio a toda criatura, como dice la palabra. Ayúdanos, Señor, a revolucionar nuestro mundo con tu palabra, con nuestro testimonio. Sé tú guiándonos en todo lo que tenemos que hacer para darte todo el honor y la gloria que te corresponde. Y ayúdanos cada día a ser tus representantes aquí en la tierra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor escríbalo. Denme un dedito arriba, un me gusta y recuerde, sobre todas las cosas, comparte el evangelio a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.